Presentación de trabajo final para la materia de cálculo diferencial, Grupo 1, primer semestre, actividad de cierre. Carrera Ingeniería Industrial, segundo semestre, estudiante Lina María Martínez Camargo. La problemática que vamos a abordar para el trabajo de cierre de la materia de cálculo diferencial está relacionada con el análisis del proceso de enfriamiento de un motor aplicando la ley de enfriamiento de Newton con el fin de reducir la duración del proceso. Modelo matemático utilizado en el ejercicio. Planteamiento. En una empresa automotriz se está registrando la duración del proceso de enfriamiento de un motor que funciona a gasolina donde alcanza una temperatura máxima de 105 grados centígrados. Una vez apagado el motor, este comienza a enfriarse en un ambiente cuya temperatura promedio es la de Bogotá, aproximadamente 14 grados centígrados. Después de 10 minutos, la temperatura del motor desciende hasta 72 grados centígrados. Hay que tener presente que la variación de la temperatura del motor sigue la ley de enfriamiento de Newton, la cual establece que la rapidez de cambio de la temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura máxima alcanzada por el motor y la temperatura ambiente. Para el desarrollo de este ejercicio vamos a utilizar la ley de enfriamiento de Newton. La ecuación es la siguiente. T de T es igual a TA, que es la temperatura ambiente, más multiplicado T0, que es la temperatura inicial, menos TA, que es la temperatura ambiente, esto por Euler, que es una constante. Esta está elevada a la menos K, que es la constante de enfriamiento, por el tiempo. Nuestro planteamiento también establece que se requiere saber cuánto tiempo se demora en llegar a la temperatura ambiente. Los datos del análisis. Para el ejercicio se consideraron las siguientes condiciones. Temperatura inicial del motor, que son 105 grados centígrados. Temperatura ambiente, 14 grados centígrados. Y temperatura después de 10 minutos, 72 grados centígrados. Todos estos datos dados en el planteamiento. Aplicación y operaciones. Desarrollo matemático. Para ello voy a retomar algunos datos dados en el planteamiento del problema. ¿Cuáles datos voy a retomar? La temperatura inicial del motor, que eran 105 grados centígrados, la temperatura ambiente, que era 14 grados centígrados, la temperatura después de 10 minutos, que son 72 grados centígrados. También voy a retomar la ecuación general de la ley de enfriamiento de Newton, la cual nos dice que la temperatura con relación al tiempo es igual a la temperatura ambiente más la resta entre la temperatura inicial y la temperatura ambiente, esto multiplicado por la constante de Euler, la cual está elevada a la constante de enfriamiento y al tiempo. Vamos a hacer la primera sustitución de datos. Sabemos que la temperatura ambiente es igual a 14 grados centígrados y la temperatura inicial es 105 grados centígrados. Sustituyéndolo en la ecuación dada por la ley de enfriamiento, tenemos que la temperatura con relación al tiempo es igual a 14 más, entre paréntesis, 105 menos 14, esto multiplicado por Euler elevado a la menos KT. Si hacemos la simplificación, se resuelve que 105 menos 14 da como resultado 91. Entonces nos daría una ecuación parcial de temperatura con relación al tiempo igual a 14 más 91 multiplicado por Euler elevado a la menos KT. Continuando con el proceso, utilizamos los datos a los 10 minutos. Sabemos que la temperatura en 10 minutos que transcurren es igual a 72 grados centígrados. Hacemos la sustitución en la ecuación. Entonces, temperatura es igual a 72 igual a 14 más 91 por E elevado a la menos KT. Despejando el término exponencial nos da como resultado 72 menos 14 igual a 91e a la menos 10t igual a 58. Realizamos la resta entre 72 y 14, nos da 58 igual a 91 multiplicado por e a la menos 10t. Pasamos el 91 al otro lado a dividir, entonces queda 58 dividido en 91. Esto es igual a e, la constante que queda, menos 10t. Finalmente realizamos la división y nos da como resultado 0.6374, que nos daría que es la constante de Euler menos 10t. Continuamos con la aplicación del logaritmo natural que se utiliza para poder bajar la variable que se encuentra en exponente y así despejar k. Partimos desde nuestro resultado anterior, que es 0.0374 igual a Euler elevado a la menos 10k. Aquí el problema es que k está dentro del exponente y no puede despejarse con operaciones normales como suma o división. Por eso tenemos que aplicar el logaritmo natural. ¿Qué hace en este caso el logaritmo natural? El logaritmo natural, representado por Ln, es la operación inversa de la función exponencial, que es e elevado a la x. Es decir, que tenemos la siguiente aplicación de la propiedad de que el logaritmo natural de Euler elevado a la x es igual a x. Esta propiedad nos permite eliminar el exponente. ¿Cómo lo aplicamos? Partimos del ejercicio del espacio anterior, que era 0.6374 igual a Euler elevado a la menos 10k. Aplicamos logaritmo natural ya explicado anteriormente con su propiedad, que quedaría el logaritmo natural por 0.6374 igual a logaritmo natural por Euler elevado a la menos 10k. Utilizando la propiedad aplicada anteriormente, nos da que el logaritmo natural de 0.06374 es igual a 10k.
Realizando la operación en la calculadora nos da que el logaritmo natural de 0.6374 es igual a menos 0.4505. Entonces, menos 0.4505 es igual a menos 10k y luego se despeja que k es igual a 0.045. Realizando ese proceso anterior, ya podemos hacer nuestra ecuación final del modelo. Sustituimos K en nuestra ecuación, donde temperaturas dependiendo del tiempo es igual a 14 más 91 multiplicado por Euler a la menos 0.045 T. Después de esto vamos a realizar la verificación del modelo. Para ello vamos a utilizar el que el tiempo son 10 minutos. Entonces T de 10 es igual a 14 más 91 Euler a la menos 0.045 por el tiempo que serían 10 minutos. T de 10 es igual a 14 más 91 multiplicado por Euler a la menos 0.45. Euler a la menos 0.45 es igual a 0.637. Finalmente, reemplazándolo nuevamente en la ecuación, nos da que T de 10 minutos es igual a 14 grados centígrados más 91 grados centígrados por 0.637, T igual a 10. T en 10 igual a 14 grados centígrados más 57.97 grados centígrados. T cuando corresponde a 10 minutos es igual a 72 grados centígrados. Para poder establecer la derivada de la función, la cual nos ayuda a saber la rapidez instantánea con la que disminuye la temperatura del motor respecto al tiempo, para esto vamos a establecer las partes del tipo. La parte número 1 es el 14, la cual es una constante, el 91, que es una constante multiplicativa, y el de Euler elevado a la menos 0.045t es la función exponencial compuesta. Para poder desarrollar la derivada tenemos que primero aplicar la regla de la cadena a Euler elevado a la menos 0.045t. Esto también se divide en varias partes. La primera parte es la función, que ya la dijimos anteriormente. La segunda parte es la función externa, que es f de u igual a e sobre u. Y la función interna, que sería u igual a menos 0.045t. Primero vamos a derivar la función externa. Sabemos que d sobre du por Euler a la u es igual a Euler a la u. Entonces, d sobre du de Euler a la u, que ya lo tenemos relacionado en la anterior tabla, es e elevado a la menos 0.045t. Esto es igual a e elevado a la menos 0.045t. Continuando con nuestro desarrollo matemático, vamos ahora a hacer la derivada de la función interna. Respecto a t, u es igual a menos 0.045t. Esto nos da que du sobre dt es igual a menos 0.045t. Haciendo la aplicación de la regla de la cadena, la regla está explicada en esa parte de la presentación, hacemos nuestra sustitución y posteriormente hacemos una multiplicación por la constante 91, que es la que tenemos desde el principio del ejercicio. Posteriormente hacemos la multiplicación por las otras constantes que tenemos del ejercicio. Después realizamos la derivada de la constante 14, que es d sobre dt por 14 igual a 0. Hacemos la suma de los resultados de la derivada anterior con la nueva derivada. Y finalmente nos da como resultado que 0 más, entre paréntesis, menos 4.095 Euler elevado a la menos 0.045t, nos da finalmente el dt sobre dt igual a menos 4.095 Euler elevado a la menos 0.045t. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la rapidez con la que disminuye el motor es esa función, que el signo negativo indica el enfriamiento y la magnitud disminuye con el tiempo. Ahora procedemos a utilizar el software para poder representar nuestra función. Utilicé GeoGebra para poder hacer la representación gráfica de la función resultado del ejercicio. Entonces, si nos damos cuenta, da una curvatura la cual demuestra la disminución de la temperatura respecto al tiempo, una línea que nos indica el tiempo transcurrido mientras que va bajando la temperatura. De acuerdo con la ley de enfriamiento, se observa que la temperatura va disminuyendo rápidamente durante el primer minuto debido a la alta diferencia térmica entre el motor y el ambiente. Ya posteriormente, la velocidad de enfriamiento disminuye gradualmente a medida que el sistema se va aproximando a la temperatura ambiente. Continuando con nuestro desarrollo matemático, vamos ahora a hacer la derivada de la función interna. Respecto a t, u es igual a menos 0.045t. Esto nos da que du sobre dt es igual a menos 0.045t. Haciendo la aplicación de la regla de la cadena, la regla está explicada en esa parte de la presentación, hacemos nuestra sustitución y posteriormente hacemos una multiplicación por la constante 91, que es la que tenemos desde el principio. Finalmente tenemos la representación gráfica de la derivada, que está en color morado, evidencia que la rapidez de pérdida de calor no es constante, sino que decrece con el tiempo. Finalmente tenemos la representación gráfica. Luego del desarrollo matemático voy a finalizar mi proyecto con el análisis e interpretación de los resultados. Para ello retomo dos de las preguntas realizadas en el planteamiento. La primera de ellas es cuánto tiempo se demora en llegar a la temperatura ambiente. De acuerdo con el desarrollo matemático, el motor estará a temperatura ambiente en aproximadamente 100 minutos.
Hay que tener presente otras variables como que la transferencia de calor hacia el ambiente es limitada, el enfriamiento va disminuyendo progresivamente y la transferencia térmica depende principalmente de la convección, conducción y la radiación que componen los elementos del motor. En este caso, la derivada nos muestra que cuál es la rapidez instantánea con la que disminuye la temperatura del motor respecto al tiempo. Esto nos ayuda también para diseñar sistemas de refrigeración, calcular eficiencia térmica, evaluar disipación de calor, optimizar ventiladores y radiadores y estimar tiempos seguros de operación. Por otra parte, para la segunda pregunta, ¿cómo reducimos la duración de este proceso? O sea, ¿cómo disminuimos el tiempo en el cual se demora el motor en bajar la temperatura hasta la temperatura ambiente o aproximarse a ella? Se debe aumentar la transferencia de calor mediante mayor flujo de aire, mejor radiación, refrigerantes eficientes, circulación optimizada y la ventilación forzada. En este caso, matemáticamente esto equivale a aumentar la constante K, lo que hace que la curva exponencial descienda más rápidamente. Si se logra aumentar la K, la temperatura disminuye más rápido y el tiempo que es para acercarse a la temperatura ambiente será mucho menor. Luego del desarrollo matemático, voy a finalizar mi proyecto con el análisis e interpretación de los resultados. Para ello, retomo dos de las preguntas realizadas en el planteamiento. La primera de ellas es ¿cuánto tiempo se demora en llegar a la temperatura ambiente? De acuerdo con el desarrollo matemático, el motor estará a temperatura ambiente en aproximadamente 100 minutos. Hay que tener presente otras variables como que la transferencia de calor hacia el ambiente es limitada, el enfriamiento va a